Hola, me da mucho gusto estar este día con ustedes. Vamos a tratar un tema muy interesante y si me embarazo, ¿qué? No sin antes darles la bienvenida a nuestros profesionales de la salud del área social, a la psicóloga y al médico. En representación del director del CEBETIS número 44 de la región de Teziutlán, Puebla, el licenciado Emanuel Flores Cárdenas, le damos la más cordial bienvenida, al igual que el jefe de vinculación, ingeniero Jorge Francisco López Valdés. En representación de Alidet está su servidora, maestra Yesenia Vázquez Martagón, los cuales les damos la más cordial bienvenida a todo el público. Esperemos que este tema sea interesante y presentamos a la psicóloga Anabel Córdoba Rodrigo, al igual que al médico Natán Pacheco Tejeda, a los cuales les damos un gran agradecimiento por brindar este tiempo para los niños, niñas y adolescentes con el tema ¿y si me embarazo qué? Les pedimos por favor que ellos nos comenten un poco de su trabajo que han realizado, de su trayectoria, y este breve currículo nos va a permitir introducir el área de donde ellos se han ejercido. Escuchamos a la psicóloga Anabel, por favor. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a la población CEBETIS. Un gusto estar con ustedes y bueno, poder compartir un poco de lo que sabemos sobre este tema del embarazo en la adolescencia. Yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, egresé en el 2011 y de ahí a la fecha me he dedicado a lo que me gusta, que es pues el servicio a los demás, enfocado pues en mi rama que es la psicología. He trabajado con niños desde 3 años hasta poblaciones, vaya, de 60 y más, que fue el último empleo que tuve, que fue DIF, y que me abrió también esa oportunidad de trabajar con diferentes sectores de la población. Siempre es muy enriquecedor el trabajo con el ser humano, siempre uno termina aprendiendo cada día más de ellos. Y bueno, de manera general he trabajado con familias, terapia de pareja, terapia individual, con los niños, he hecho un poco de reclutamiento. Entonces, vaya, feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Gracias. psicóloga Anabel Córdoba. Es un placer poder escuchar esta plática. Este foro está enfocado para poder diversificar opiniones, pero además llegar a un impacto social que se esté desarrollando. Escuchamos, le damos la palabra al médico Natán Pacheco Tejeda. Gracias, buenos días. Un honor poder ser considerado para poder entablar este diálogo, presentar pues nuestro criterio profesional, sobre todo. Soy egresado de la UAP, tuve la oportunidad ya de haber laborado y generado trabajo, ¿sí? Con jóvenes, con adolescentes, con niños, desde casi ya 10 años. Es una tarea bastante loable, en un sentido que requiere de mucha responsabilidad, pero incluso desde mi formación profesional es un aspecto del área de trabajo que me gusta mucho y pues la verdad que nuevamente reitero mi agradecimiento por el espacio. Esperemos que nuestros conocimientos y nuestra experiencia profesional pueda servir de algo. Muchísimas gracias. En verdad, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 44 de Teziutlán, Puebla, Vicente Lombardo Toledano, les da la más cordial bienvenida. Y comenzamos pues con este foro, algo en donde les vamos a estar dando la dinámica de que inicia la psicóloga Anabel y posterior a eso continúa el médico contestando de acuerdo a sus áreas. La primera pregunta a desarrollar es, ¿y si me embarazo, qué? ¿Es lo mismo embarazo no deseado que no planeado? ¿Qué opinan ustedes? Estos conceptos pues son de mucha controversia, pero además tenemos que desmenuzar este concepto. Claro, hay que entender también, antes como un preámbulo, que México es un país donde el alto índice de embarazos en adolescentes, vaya, estamos dentro de los primeros lugares, es el primer lugar en embarazos en adolescentes, y aunque hay instituciones, por ejemplo, como el ENAPEA, que busca estrategias para la prevención de esta DIF estatal, el sistema DIF nacional, Instituto Nacional para la Mujer, que se han enfocado a crear estrategias para la erradicación de desgraciadamente no han sido tan favorables, ¿no? Entonces, por eso, al hablar de embarazo, es un tema que involucra a todos como sociedad, no solamente a los maestros, sino también a la familia, a los amigos, vaya, es un problema social, ¿no? Y si me embarazo, ¿qué? ¿Qué es la pregunta? Vaya, la maternidad
implica la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad habla del cuerpo como tal, de nuestro cuerpo, ¿no? Y también involucra autoestima. Muy en el fondo, la raíz de esto también viene de la autoestima. Y si me embarazo, ¿qué? La maternidad es muy bella cuando se da en el momento indicado, ¿no? Cuando se tiene la madurez adecuada. Sin embargo, en la adolescencia, pues predominan otras razones, ganan los impulsos, las emociones, hay presiones sociales y bueno, las consecuencias siempre van a estar ahí. Todas nuestras decisiones siempre van a tener consecuencias, ya sean favorables o desfavorables. Desgraciadamente, no es la edad más adecuada para poder tener un hijo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias tanto físicas como emocionales, ya lo decía yo, sociales que, bueno, repercuten directamente en la persona y consecuencia, pues bueno, en ese fruto que vamos a tener que es un niño, ¿no? Sí, Claro. entonces, ¿y si me embarazo qué? Pues bueno, yo les diría pensar antes de actuar porque ahí es una decisión que va a tener una consecuencia y se irrumpe el proyecto de vida, son muchas consecuencias, vaya. Claro, psicóloga, ¿y usted nos podría aclarar si es lo mismo no deseado a no planeado a nivel emocional, a nivel psicosocial? ¿Cuál es ese impacto? Se ha hablado mucho, pues en los escritos sobre embarazo no deseado. Muchos dicen, no, pues no es correcto decir eso, sino no planeado. Habitualmente, pues se tiene el instinto maternal. Queremos escuchar su opinión sobre este aspecto, por favor. Claro, ahora se ha manejado mucho no planeado, anteriormente se manejaba más no deseado y ahora se maneja más este término de no planeado, ¿no? Sin embargo, a final de cuentas, yo considero que esto es terminología, porque pues a final de cuentas las consecuencias emocionales siguen siendo lo mismo, aunque sea un término no deseado o un término no planeado, ¿no? Hay mucha frustración interna dentro de las personas que, digo, hay que aclarar que hay también personas que buscan y que sí anhelan a lo mejor a esta edad tener un embarazo, pero la relación, el trasfondo real del por qué anhelan este embarazo muchas veces tiene que ver porque hay conflictos en casa y es una manera en la que ellos quieren evacuar pues de ese lugar, porque hay mucha soledad, mucho sentimiento de soledad y piensan que el tener un hijo les va a cambiar la vida y sí se las cambia, ¿no? Pero es Claro. una idea errónea creer que la felicidad va a depender como tal de ese ser, ¿no? De ese nuevo ser. Entonces, son muchas las consecuencias. Hay muchas chicas que piensan que para, ahora sí que como se dice coloquialmente, para amarrarlo, ¿no? Entonces es mejor embarazarse, ¿no? Pero en realidad lo que se quiere suplir son carencias, muchas carencias que de no ser trabajadas anteriormente, pues lo único que se hace es agravar el problema, ¿no? Porque no se cuenta con la madurez suficiente para poder, pues, desarrollar bueno, hacer que este niño tenga una vida distinta, ¿no? Claro, que Entonces, yo creo que van a surgir las respuestas a las preguntas posteriores. Pero bueno, le damos la palabra al médico Natán Pacheco, por favor. ¿Nos puede dar su opinión sobre esta pregunta lanzada? Sí, gracias. Tenemos que considerar que en el aspecto de, de nuestro organismo y tomando en cuenta los aspectos social, cultural, nosotros para hablar de un embarazo, ¿sí? Para considerar un embarazo en un ámbito saludable, ¿sí? Hablando desde el aspecto de la salud, podemos considerar que necesitamos por lo menos tres características de la madurez, ¿sí? Una madurez física, que obviamente eso se empieza a adquirir desde que empiezan los cambios sexuales secundarios, ¿no? Una madurez mental, ¿sí? Que no todos tenemos la oportunidad de llegar a ese aspecto de madurez tan pronto. Se sabe que el desarrollo humano tiene periodos y tiene etapas y esto necesita de estímulos no solamente endógenos, hablando de hormonas y de neurotransmisores, sino también de estímulos externos que generen cambios en nuestras conductas. Tanto así que se describe como una madurez mental cuando nuestro cerebro está totalmente maduro, cuando ya tiene sus funciones cognitivas totalmente desarrolladas.
y tenemos esa desventaja, por así decirlo, ya que nosotros maduramos nuestra área frontal, ¿sí? Que es la última en desarrollarse alrededor de los 23 a los 25 años, que es cuando ya consideramos una persona como adulta, Sí, porque claro. su juicio y su razón ya son entonces maduros. Hasta entonces, una persona se considera adolescente. Y la otra situación, hablando del aspecto cultural, la tercera madurez, entonces, sería la madurez económica. ¿Sí? Entonces, madurez física, que se adquiere luego, una madurez mental que tarda un poquito más, y una madurez económica a la cual vamos a llegar, híjoles, pues creo que hay quienes ya estamos laborando y no nos consideramos maduramente económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el embarazo que, si es un embarazo que cuenta con estas tres características en un ámbito físico, mental y económico adecuado, va a ser un embarazo totalmente sano, hablando desde el punto de vista clínico. Muy amable y es Deseado, muy cierto. Están en esa etapa de adolescentes que significa adolecer, todo les va a doler y entonces ¿con qué madurez van a poder actuar si están en la etapa de que todo adolece? sí. Y entonces, el tópico de deseado y planeado, todo el tiempo lo hemos manejado. Es algo que considero que sí existe una gran diferencia, ¿no? Yo creo que ahorita ya es por clasificarlo, ¿no? Pero siempre existen esas dos vertientes. Hay gente que desea embarazarse, como bien dice la psicóloga, y hay gente que lo planea, ¿no? Y hay quienes nos ha tocado también tener la experiencia, ¿no? De poder, personas que lo planean esperando, ¿no? Es una situación tan compleja. Claro, y en ese entendido, Pienso que pues como sí, 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 o sea, ya viene cargada la mentalidad o el instinto, como decía usted, maestra, para ser o no esta persona maternal, ¿no? Pero en ese sentido, sí considerar que hoy día podemos considerar como más adecuada la terminología de planear, ¿no? Porque estamos en esta etapa en la que el ser humano tiene al alcance tantas cosas, ¿no? Tanta tecnología y tantos recursos y tanto información como para que no se planee el resto de nuestra vida. claro, y sí llevar pues un proceso en donde no solamente sea físico, sino también emocional y el equilibrio de nuestros chicos es muy importante, algo en donde los adolescentes tomen decisiones. Siempre en la vida es una toma de decisiones y pues bueno, ya tenemos el aspecto, ¿qué es lo primero que debe de hacer la adolescente cuando se entera que está embarazada? Bueno, es importante que tenga información concreta. Y cuando hablamos de información, se tiene que orientar sobre todo, porque la información se tiene ahora desde nivel primaria y constantemente se les está haciendo mención del cuidado, de uso de métodos anticonceptivos, del proceso del embarazo. Y es, si contamos en años, una formación amplia en la que se abarca el tema de la sexualidad. Sin embargo, no es lo mismo tener la información a estar formado en educación sexual. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, porque muchas veces, aunque tienen 15, 16, 18 años, no tienen la información, porque ahora con las redes sociales, con toda esta información que es muy fácil de adquirir con la tecnología, se tiene mucho alcance a la información, pero no se tiene la formación, y la formación tiene que ver mucho con el entorno familiar y también con la autoestima, como yo lo mencionaba desde un inicio. Porque si yo puedo tener toda la información, pero si no sé ocupar esa información, he aquí que muchas veces de las consecuencias pues son los embarazos no planeados, ¿no? Pero bueno, pues si ya se dio este embarazo no planeado y entonces yo tengo que enfrentar, lo mejor siempre es hablar con la verdad. Yo siempre les invito a los chicos a decir la verdad. Por ahí hay una frase que me encanta y que dice que la verdad te hace libre, y eso es algo muy, muy cierto.
Entonces, hablar en primera instancia con los papás, a veces hay el temor, es que qué me van a decir, es que cómo le voy a decir, es que se van a poner agresivos conmigo, o sea, es una lluvia de ideas, ¿no? Se hace un caos aquí en la mente, pero siempre es importante hablarlo, buscar información concreta, acudir a un centro de salud, empezar a tener pues una dieta, un control prenatal y bueno, solito se va a ir abriendo el camino. Gracias, psicóloga. Médico, ¿qué comenta? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, ya se embarazó, ¿qué tendría que hacer al enterarse? Ok, lo primero que debe hacer una persona que se entera de estar embarazada es confirmar el embarazo. Una vez confirmado el embarazo, sí, a través de métodos clínicos, sí, pues lo ideal sería prevenir anomalías o prevenir situaciones en las que pueda poner en riesgo su salud. Y esta orientación se la puede brindar un especialista en el área de la salud. Los centros de salud hoy día desarrollamos una estrategia y un espacio especial para gente joven. Sí, le llamamos módulos amigables, con la finalidad de poder proveer de la orientación profesional en este tipo de situaciones, tanto desde la prevención de un embarazo como cuando ya se tiene un embarazo. Entonces, este personal está capacitado para poder lidiar, como dice la psicóloga, con situaciones pues también familiares, también situaciones emocionales en las que pudiéramos brindarle mejor una estrategia para poder relacionar también la responsabilidad con esta situación. Entonces, ¿qué hacer? Pues las complicaciones, prevención de ciertas anomalías a través de la orientación de un profesional de la salud. Muchísimas gracias y pues creo que también existe una diferencia entre realizarse la prueba vía orina y también la de sangre. ¿Cuál cree que sea más efectiva? ¿La de orina o la de sangre o ambas tienen su parámetro de error? Como todo en la vida, sí hay rangos, ¿no? Entonces, sí es cierto que debemos suponer, ¿verdad?, que ante la ausencia de la menstruación pudiera existir un embarazo, ¿no? En una paciente o en una chica, una joven que tiene periodos regulares, ¿no? Por eso le digo que hay que confirmar. A veces resulta que es un desajuste hormonal, ¿no? Entonces, sí, las pruebas de suero son efectivas, pero en cierto rango, en cierta etapa, ¿no? Después de 6 semanas de no tener la presencia del manchado menstrual, se puede considerar cualquiera de las dos, tanto la de orina como la de suero. Obviamente la de suero es un poco más específica. Más eficiente. Sí, habitualmente, pues las madres al tener, o bueno, las futuras madres al tener este tipo de duda, dicen primero me realizo la de orina y ya si en esta todavía me queda duda, voy a realizar la de suero. Bueno, continuamos. Si fueran padres, o sea, si los adolescentes estuvieran aquí tratando de llegar a platicar y si como padres pues ya están enfrentando la realidad, ¿cuál creen que será la mejor manera de actuar al enterarse de que su hija adolescente va a ser mamá? Si nosotros somos papás en el área de profesional y mi hija llega y dice, oye, mamá, voy a hacer esto, oye, papá, voy a hacer, pues mamá, ya estoy embarazada, ¿cómo deberían actuar los padres o qué harían estas figuras en el rango familiar? Bueno, es inevitable pues no sentir emociones desagradables, ¿no? Porque pues la expectativa siempre está hacia que en los padres que los hijos tengan una mejor calidad de vida a la que ellos han tenido, ¿no? Siempre aspiran a que pues terminen una carrera, los ven en una situación mejor que ellos, ¿no? Y entonces pues es inevitable que haya sentimientos como el enojo, ¿no? Como el enojo, como la tristeza, el miedo por no saber, ¿no? Sin embargo, es importante, pues, desfogar esta bola de emociones antes de poder hablar con el adolescente y, bueno, comprenderlo. A final de cuentas, no podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Y mucho tiene que ver a veces, pues, lo que no se trabajó en la infancia, ¿no? Porque esto tuvo que ser consecuencia pues no solamente del adolescente como tal, ¿no? Tuvo que haber
lo que les decía, una formación previa, ¿no? Entonces, lo mejor es, yo les invito a desfogar toda esa emoción, les decía, escríbanlo, metan a su cuarto, empujen la pared, no con puños, pero a lo mejor empújenla. El chiste es que ustedes desfoguen y una vez que ya están tranquilos, poder abordar al adolescente. Obviamente, pues sí tiene que haber una consecuencia, definitivamente sí, ¿no? Y bueno, no juzgarles, a final de cuentas, el apoyo siempre, la comunicación siempre va a hacer que todo tenga una mejor solución, orientarlo, hablar con los chicos, inclusive motivarles a no dejar la escuela, porque muchas veces esto pasa muy a menudo de ya te vas a poner a trabajar, vas a olvidar la escuela, tú te haces responsable, y es muy cierto, son consecuencias que se deben de tomar, pero a veces hay chicos que les falta medio semestre, ¿no? Y ya están por terminar, y por ese poquito de tiempo su proyecto de vida queda arruinado. Entonces creo que podemos ser empáticos en esa parte para con los hijos y motivarles a que, bueno, si fue una decisión, es una consecuencia de esa decisión que va a tener otro costo adicional, pero bueno, que también hay una manera de poder resarcir esa situación. Sí, lo que menciona y recalca es muy importante, de que va a ser un proceso con dificultades, como lo es la vida, tampoco va a marcar algo de imposibilidades. Y si no es el premiar tal vez el acto, pero sí es el reconocer en dónde estuvo tal vez la falla para que el proceso se fuera a cambiar en unas metas que se tenían. Pero esto tampoco es impedimento a que en el área biológica, nosotros lo platicábamos, nosotros como seres humanos, tomemos una decisión de interrupción en procesos de aprendizaje, de enseñanza e inclusive procesos biológicos. La deserción escolar en esta época muchas veces se ha caracterizado porque una de las estadísticas son los embarazos no planeados en adolescentes. Les comentaba en previas cátedra que somos el segundo estado a nivel Puebla, perdón, a nivel nacional, Puebla es el segundo estado con embarazos en niñas, niños y adolescentes. De 10 a 17 años, Puebla está teniendo una alta estadística. Y como mencionaba la psicóloga, pues es importante ver el papel fundamental de lo que es el núcleo de toda la sociedad, que es la familia y principalmente los padres, ya que en las dependencias que se han manejado, pues el núcleo de toda sociedad es la familia y la familia puede estar conformada no solamente por los padres biológicos, sino también por los abuelos, por aquella persona que está siendo tutor de este adolescente. Bueno, escuchamos al médico. Natán nos puede dar su participación. ¿Qué opinas? Si ya está siendo padre, ¿cómo actuar? Sí, yo creo que no existe una manera para todo, ¿no? Existen varias metodologías de cómo abordar esta situación. Nuevamente haciendo difusión a los módulos amigables, es un espacio en la que se puede generar esa neutralidad, ¿sí? Porque si en esta situación como adolescente, ¿no? Llegar con el padre o la madre y decirle en un ambiente en el que está, pues se siente a lo mejor vulnerable, ¿no? Hablando del hogar, porque como bien lo dice, o sea, hay diferentes tipos de familias y también los temperamentos son distintos en cada persona. Yo creo que un espacio neutral es una mejor área, ¿sí? Para poder desarrollar el tema, ¿no? Y poder, pues, abrirse y poder, de alguna manera, hacer de conocimiento, ¿verdad? Al resto de la familia que existe esta situación del embarazo. Entonces, estas áreas, como le comentaba, pueden ser una opción, ¿sí? Puede ser esa parte en la que podemos brindar neutralidad y también brindar una orientación desde ese inicio a través del usuario, en este caso la joven o los jóvenes embarazados, ¿verdad? Y también con los padres, ¿no? Y empezarles a brindar ciertas facilidades para, como dice la profesional, de la psicóloga, desahogar un poquito y entonces entablar una conversación de manera coherente, de manera razonable y evitar, pues, a lo mejor discutir o evitar, pues, incluso
conductas que sean llegando a lo físico, ¿no? Que no serían las mejores en ese sentido, ¿no? La manera, pues le digo, va a depender de cada familia, pero lo que sí sugiero que sea en un ámbito o más bien en un espacio que sea neutral para las partes que van a desarrollar ese tema, ¿no? Sí, además de que recordemos que son menores de edad y yo creo que en la consulta clínica o como médico, si alguien de estos adolescentes llega, pueden ser como pareja, porque ya hay muchos jóvenes que dicen, bueno, vamos a buscar pues el tratamiento ya clínico para cuidar no solamente la vida del nuevo producto, que así se le tiene que considerar. A mí me gusta más llamarle bebés o pues en su nacimiento, pero pues en términos legales se tiene que decir el nuevo producto. Entonces, es importante que siempre vayan con un tutor. No pueden llegar dos jóvenes o dos adolescentes menores de 18 años a una consulta clínica en donde sí está embarazada, ella puede tomar la decisión, pero al final siempre un responsable a nivel legal tiene que autorizar ese tipo de procesos. Le comento, maestra, normativamente y desde el ámbito legal, hoy día, tenemos la fortuna, ya desde hace 2 años, de poder contar con una mejor orientación en el aspecto legal. Los jóvenes pueden acudir sin un tutor. Los Ah, ok, jóvenes de perfecto. cualquier edad, gracias a los derechos de los jóvenes, y está marcado en el aspecto legal, pueden acudir con una persona que sirva de testigo, ¿sí? Puede ser su pareja, puede ser su vecino, puede ser un tío, puede ser, no importa si es mayor o menor de edad, ¿sí? Siempre y Ah, cuando sea ok. una persona que se considere testigo. Si no, nosotros también lo que hacemos en esa situación, porque nos ha tocado, ¿no? De identificar a la chica, a la joven embarazada, viene solita, bueno, ¿sabes qué? Para empezar a iniciar el protocolo de atención, le voy a permitir a mi enfermera que pase, ¿verdad? Que sirva como testigo, a mi promotor en salud, o incluso la chica de farmacia que nos venga a apoyar para que nos sirva de testigo y se pueda llevar a cabo esa atención de manera profesional dentro del ámbito legal. ¿Sí? O sea, esta es una apertura, ¿sí? Para todos los jóvenes que se encuentran en esa situación, que los centros de salud que cuentan con módulos amigables tienen esa ventaja, ¿sí? En la cual también las cuestiones de conciencia, pues no entran, ¿no? El profesional, al verse en esta situación, tiene que actuar como profesional. Y entonces es una invitación también para que no anden haciendo cuestiones o actitudes o actividades clandestinas que pudieran poner en riesgo su vida, ¿no? Existen las instituciones, existen los espacios y existe el personal para poderles brindar la atención de manera profesional y dentro del ámbito legal. Médico, esto es una gran noticia, ya que por mucha falta de información, los adolescentes cometían muchos errores. Entonces, yo creo que esta plática les va a servir mucho para no solamente adecuarse en esta vida. Bueno, cometemos muchos errores. Esto no es un error, sino es un proceso científico, es un proceso en donde te tienes que orientar y si nos brinda esta información es tan accesible, no solamente para las personas que están planeando el embarazo o que ya están embarazadas, sino también para todos aquellos que puedan ayudar a asesorar a otros. No te preocupes, sabes que no ocurras en eventos clandestinos, hay algo donde se te puede orientar, hay algo en donde te pueden respaldar, pero también como médico, como profesionales, nos hemos dado cuenta que no es lo mismo que solamente lleguen dos adolescentes en donde les está faltando todavía ese proceso de maduración en todos los sentidos que ya habíamos tratado y que están apenas aprendiendo, acompañados tal vez de algunos adultos que ya han tenido experiencias y que puedan también pues orientarlos, respaldarlos y sí darles mayor seguridad. Es muy cierto que no se aperturan los adolescentes y no se sienten empáticos con quien están tratando. Y no es lo mismo alguien que ha estado en su entorno, como es su pareja o a lo mejor un amigo, en este caso comenta el médico un testigo, a que tal vez de, bueno, ya me enteré y aquí está un módulo amigable, pero al final pues yo no conozco ni siquiera quién me está orientando. Por eso es importante llevar un proceso de apoyo clínico. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Hay riesgos clínicos en embarazos en adolescentes y por qué? Vamos a escuchar ahora si existen los riesgos clínicos.
Sí hay riesgos y hay que valorar también la edad. No es lo mismo, pues, un adolescente de 13 años a un adolescente de 17 años, ¿no? Porque el cuerpo, pues, el desarrollo del cuerpo es diferente, la etapa es distinta. Con lo que concierne a la psicología, muchas veces al ya enterarse que están embarazadas, se llegan a desarrollar a veces cuadros de ansiedad o muchas veces de depresión como consecuencia de cómo voy a enfrentar esta situación, ¿no? Porque es algo nuevo, es algo desconocido y todo lo nuevo, todo lo desconocido siempre produce un nivel de ansiedad en mayor o menor medida. Entonces, por eso es importante, lo vuelvo a repetir, la formación, la información y la empatía. Aquí los más cercanos pues terminan siendo los padres, pero a veces, como bien lo dice el doctor, no se cuenta con ese diálogo como uno lo quisiera, tan empático, ¿no? Muchas veces se recurre más a los amigos, se recurre más a otras personas, pero que a veces tienen mucha intención de apoyar, pero con mucha ignorancia y se termina pues cayendo en situaciones de riesgo, vaya, ¿no? Entonces considero que aquí es un tema que abordaría de mejor manera el médico referente a la cuestión clínica, pero en lo que concierne a la psicología, yo podría comentarles que lo que más se nota en este tipo de situaciones son cuadros de ansiedad y depresión. Para eso también hay instancias públicas que son pues abiertas y obviamente gratuitas para recibir ese apoyo psicológico. Y bueno, a veces hay instituciones también, asociaciones civiles que brindan también este tipo de recursos. Muchísimas gracias. Escuchamos al médico Natán. Sí, gracias. Riesgos sí los hay. De ahí la premura, ¿no? Para que un joven, un adolescente, postergue un poco, ¿sí? Un tiempo esta etapa de la reproducción, ya que pues son pacientes que pueden desarrollar problemas de salud importantes, ¿no? Como bien dice la psicóloga, no hay una madurez en muchos sentidos, ¿no? Les comentaba que desde el ámbito mental no existe una madurez, no hay manera de, si no saben ni para dónde van o qué quieren elegir en la vida, qué carrera van a ocupar, pues mucho menos la cantidad de hijos que quieren tener, ¿no? O el momento adecuado para tenerlos. Eh, entonces, tenemos que la adolescencia inicia entre los 9, 10 años en nuestra región, ¿sí? Y hay quienes, pues, les va bien, pues desarrollan esta madurez a los 20, 22 años, pero la mayoría están terminando su adolescencia a los 25. En ese lapso de tiempo, hablando de cuestiones físicas, antes de los 18, ¿sí? Antes incluso de los 17 años, consideramos un alto índice de complicaciones, ¿sí? Ya que pueden generar por la inmadurez problemas sobre todo de hemorragias, ¿no? Entonces nuestros pacientes adolescentes tienen esa desventaja de que pueden llegar a un término del embarazo prematuramente, ¿sí? Que no se desarrollan las semanas adecuadas, que el producto nazca antes de tiempo, que durante el trabajo y la labor de parto puedan desarrollar hemorragias, incluso posterior al nacimiento del producto, tener complicaciones metabólicas, ¿no? Entonces, los riesgos existen porque no hay un desarrollo físico integral, ¿sí? A partir de los 18, 19, adecuado, ya el organismo está en excelentes condiciones físicas para poder mediar o lidiar con estos cambios fisiológicos, ¿sí? Porque genera no solamente cambios en la anatomía de los genitales, genera cambios en la anatomía total, ¿sí? Nuestro sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema neurológico, obviamente los órganos y los sistemas en la cavidad abdominal se van a ver modificados, tanto así que necesita el organismo un lapso de tiempo de entre 12 a 18 meses posterior a un embarazo para recuperar su equilibrio, ¿sí? Tantos son los cambios y los trastornos que
sufre el organismo que una mujer que o desarrolla un envejecimiento prematuro 1 año por cada hijo que tiene. Sí, de hecho ese envejecimiento pues se ve reflejado en la dentadura por pérdida de calcio, se ve reflejado en otros aspectos también pues a nivel clínico de emociones, y si no está funcionando su sistema neurotransmisor pues obviamente va a caer en depresión. Viene la famosa depresión postparto que en estadísticas da más en adolescentes que tal vez en aquella mujer, que es una etapa que va a pasar, pero que la va a poder manejar porque se va a incorporar al trabajo, porque se va a incorporar a otras actividades. Que aquí me gustaría que recalcáramos que muchas veces se utiliza mal empleado el término ya se alivió. En realidad no es una enfermedad, el embarazo en cualquier edad no es una enfermedad, es un parto lo que va a presentar la mujer. Entonces, lo adecuado es decir, ya tuvo su parto o ya nació su bebé, su producto, y no necesariamente decir, es que ya se alivió del embarazo. Pues sí, en realidad tuvo muchos cambios metabólicos, muchos cambios físicos, pero la adolescencia y el embarazo no son una enfermedad, son una etapa. Yo creo que caemos en esa conclusión, ¿verdad? Como profesionales pues de la salud. Bueno, continuamos con la pregunta. ¿Ella podrá seguir, o sea, ya la embarazada, podrá seguir con sus actividades rutinarias de un adolescente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede seguir con sus rutinas? ¿O qué pasa ahí con ella ya embarazada? Bueno, al tener estos cambios físicos, también tiene que tener mayores cuidados, ¿no? Entonces, en cuestión a lo mejor del deporte, se tiene que valorar el tipo de embarazo, el seguimiento que está teniendo de su embarazo. Hay embarazos de alto riesgo que definitivamente pues iban a afectar la rutina que ella tenía. Embarazo también implica que viene una nueva responsabilidad, y al venir una nueva responsabilidad, no va a ser lo mismo que cuando a lo mejor yo salía todos los días con los amigos y entonces me iba a tomar a veces unas cervezas, y cambia, modifica, ¿no? Ahora también se necesita un ingreso económico. Si bien es cierto que hay, por ejemplo, ahora dependencias como el Sistema Nacional DIF que manejan becas en apoyo para las jovencitas, para las jóvenes que están embarazadas, pero pues implica más. Quienes tienen la fortuna de ser padres saben que los gastos, vaya, incrementan en un nivel bárbaro. Entonces, se irrumpe el proyecto de vida muchas veces. No tendría por qué, porque cuando hay una buena comunicación, un buen acompañamiento, se empatiza, el círculo, todo tu círculo social te empuja a que esta situación de responsabilidad pues sea un poquito compartida en ese sentido, ¿no? Que sí hay una consecuencia, que sí ya hubo una quizá sanción por parte de los papás en ese sentido de que pues no estuvieron de acuerdo en algún momento, ¿no? De que pues estuvieran que el embarazo surja a esta edad. Sin embargo, no es lo mismo, definitivamente cambia. Ya no se puede tener la misma vida en ese momento. Sí se va a ir adaptando después a otras circunstancias, ¿no? Sí puede continuar con sus estudios, sí puede llegar a terminar una carrera, sí puede llegar a superarse y a realizarse como mujer en la familia, vaya, pero de entrada, pues sí cambian muchos aspectos sociales, educativos, familiares, son muchas cosas en general. Gracias, psicóloga. Escuchamos al médico. Va a depender de las circunstancias en las que se vea el organismo de la paciente, ¿sí? De entrada, un embarazo sano, un embarazo saludable, no tiene por qué tener restricciones. El ejercicio, la actividad profesional, o la actividad escolar en estos casos, no tendría por qué verse limitada hasta cierta etapa del embarazo, ¿no? Sabemos que ya para el tercer trimestre sí existen ya limitaciones, pero previo a esto, los primeros 6 meses, la mujer puede desarrollar una vida cotidiana. Decía, dependiendo de las características. Como bien dicen, existen embarazos que son de un riesgo más alto, en los que sí necesitan tener ciertas restricciones hasta cierto punto, ¿no? Los signos de alarma es importante que se puedan
identificar, ¿verdad? Hay pacientes que pueden desarrollar problemas metabólicos importantes que dan síntomas sutiles, pero que son necesarios poderlos identificar a tiempo, ¿no? El dolor de cabeza intenso, la presencia de sonidos en nuestros oídos, que tengamos problemas visuales, ver, nosotros le llamamos fosfenos, que son estas chispitas que aparecen en el campo visual, la presencia de dolor abdominal, las pérdidas pues, transvaginales, pérdidas genitales, no deberían verse en esa etapa del embarazo, como son los sangrados o la salida de algún tipo de secreción. Si existe alguna de estas situaciones, entonces sí se tiene que restringir y es una paciente que se tiene que valorar. Hay circunstancias temporales, hay padecimientos o anomalías en el embarazo que son temporales en las que, bueno, sí tendría que restringirse, no sé, unos días, unas semanas y después regresar a su labor una vez atendida esta situación, ¿no? Entonces, no tendría por qué ser una condicionante para que no pueda continuar con su labor escolar. Claro, no es un impedimento, pero sí, pues van a existir condiciones clínicas en donde si un embarazo, las características mayormente es náuseas, vómitos, mareos, este zumbido de oídos por la presión arterial y demás, alertas como hemorragias, pues imagínense en un adolescente que tal vez no las va a saber identificar porque tal vez va a pensar, ah, pues tengo anemia o no me he alimentado bien, que es también parte de las consecuencias de una deserción, el no equilibrio de estos nutrientes en un adolescente, en donde ya merma, ya no comen igual, a veces prefieren pues los alimentos de poca calidad nutricional a los alimentos que realmente les van a dar un fortalecimiento de músculo, y en una embarazada o inclusive en un joven que ya ha tenido la, este, pues la noticia de que su pareja está ya en este proceso, muchas veces dicen, no es correcto decir, no solamente es embarazada, sino están embarazados, porque es muy cierto, ambos tienen que enfrentar ese proceso químico, biológico, y me refiero a químico porque sabemos que las feromonas también van a estar actuando en este adolescente, las feromonas le van a hacer que sí tenga algún lapso de sueño o algún lapso en donde diga, no sé por qué emocionalmente me estoy poniendo en aspecto clínico y metabólico. Muchas veces hablábamos con psicología y decían, bueno, pero ¿qué pasa? Si están en contacto con este intercambio, ahorita por el COVID no se puede, pero el lado afectivo o que los besos o desarrollan este ámbito, pues obviamente están realizando un proceso físico, metabólico y biológico, ¿ok? Entonces, bueno, creo que es muy amplio, hay que desmenuzar, podría desenlazarse hasta el consumo de sustancias invasivas para nuestro cuerpo, nocivas, el que los jóvenes muchas veces toman decisiones inapropiadas porque muchas veces también no se enteraron que estaba embarazada y clínicamente va a llevar estas consecuencias. Pero bueno, ¿será necesario hablar a la escuela, a la institución para comunicar la noticia? O sea, ya viendo el entorno de que se enteró el adolescente, los padres ya están pues involucrándose o la persona responsable ya se está involucrando, ¿qué opinan? ¿Es necesario, es premura, es urgente llamar a la institución? Sí es necesario porque a final de cuentas es un lugar donde se está formando la persona, es un lugar donde convive todos los días y bueno, también donde se registran a veces prácticas como el bullying y que aparte de eso, la escuela es de alguna manera también quien cobija y motiva al alumno a darle opciones. Hay de todo, la verdad es que también se puede uno encontrar a veces docentes que no son tan empáticos con este tipo de chicas, no con este tipo de chicas, con las adolescentes en general que están embarazadas. Y bueno, eso también irrumpe. Ellas de repente ya no quieren ir a la escuela, lo ocultan, como bien lo dices. Hay casos donde ya los maestros se vienen enterando ya pasados 6 meses o más, ¿no? Y ya entonces de repente la chica, ¿por qué? Porque se fajan, ocultan de alguna manera el que se note su embarazo, ¿no? Y eso perjudica emocionalmente, tanto como a ella, como pues ahora sí, al producto, ¿no? Entonces,
sí es recomendable que se avise a la institución. La institución tendrá a bien abrir el panorama de qué facilidades puede dar en cuanto a planes de estudio, en cuanto a becas escolares, en cuanto a la socialización que hay en la escuela, porque bien te lo decía, hay mucho bullying a veces también ante esta situación. Y bueno, lo que se trata de evitar es que haya casos de depresión, de ansiedad, y que ella pues pueda continuar su vida normal y que se motive a que, si bien fue a lo mejor un embarazo no planeado, pero eso no quiere decir que pueda terminar en algo favorable. Sí. Claro. Gracias, psicóloga. Sí. Médico Natán, ¿qué opina a nivel clínico, a nivel del proceso de la legalidad y todo el aspecto? ¿Tendría como pues la nota clínica o qué respaldaría para la institución? Recordemos que dentro del ámbito legal, las consultas las anotaciones en el expediente clínico son confidenciales. Lo que se dice en un consultorio se queda en un consultorio. Sería responsabilidad, obviamente, pues asesorados, ¿verdad? A través del personal médico, pero es responsabilidad ya sea de la familia o en este caso del adolescente, que ellos informen a la institución. Como tal, nosotros no podemos dar parte ni a la familia ni ninguna otra institución se tienen los registros, se tienen las estadísticas, pero no se divulga la información, porque existe para nosotros eso sagrado que es el secreto profesional. Entonces, sí, en todo caso, la institución requiere, una vez que se entera de que existe una pareja, una adolescente que está embarazada y requiere de su parte médica a través de un informe escrito, que en este caso sería una constancia de embarazo o un resumen clínico en el cual se puede estipular si tiene o no restricciones, si tiene o no algún tipo de situación de la que intervenga la institución, entonces se le hace saber, ¿no? Pero hasta que existe ya esa formalidad, como tal la institución no puede, o ningún médico puede o debería divulgar esa información hasta que no sea la persona la que la divulgue, ¿no? Claro, entonces llegamos al punto en donde queremos enfocar a los adolescentes, a los padres. Lo principal es esa comunicación del estudiante hacia la institución, del estudiante, la confianza que pueda la institución también brindar para que en el proceso que estén pasando nosotros podamos tener una empatía también en la responsiva de la enseñanza, de la guía, para poder dar las herramientas, como ya lo mencionábamos, ahorita las redes sociales, los artículos ya nos dan la información, pero muchas veces esa información, aunque la estemos leyendo, no está muy desinformada la población estudiantil. Entonces, enfocándonos a que el vínculo principal o toda institución donde nosotros ejercemos es dos papeles muy importantes: estudiante, institución, en donde este puente nunca se debe de romper y es el primer vínculo para que nosotros también podamos tener medidas de actuación. ¿Por qué? Porque en esos artículos de confidencia y de poder dar prioridad a pues su vida privada de cada uno de los actuantes, pues también debemos de mantener mucho cuidado, ya que antes de estar embarazada, antes de ser estudiante, pues somos seres humanos y somos seres humanos en donde todos nuestros derechos se nos deben de respetar, al igual que nosotros debemos de ejercer con responsabilidad todo aquel actuar que vamos a poder desarrollar. Pues creo que se está desencadenando una serie de más preguntas, pero vamos a cerrar con la última. Esta es muy importante, ya que posterior a eso, el broche de oro va a ser
pues, ¿qué consejos ustedes nos darían? Pero previo a los consejos, ¿consideran que el embarazo adolescente es un factor para el abandono escolar? Este es un tema que se vincula sobre el abandono escolar. ¿Ustedes creen que el embarazo en adolescentes es una de las causas para el abandono escolar? ¿Y cómo erradicar esa problemática? Pues sí es una causa, no debiera de ser así. La verdad es que no debiera de ser así, pero para tener el lugar que tenemos es que pasa muy constantemente. Entonces, desgraciadamente, muchas veces la presión social como la presión familiar la llevan a tomar decisiones de ya no quiero continuar, ¿no? Ya es mejor que yo deserte de mis estudios, me dedique o bien a trabajar o a la vida de casa. Y es una cuestión para los dos, porque muchas veces, tú lo decías, ahora son embarazados, ¿no? Entonces, no solamente para quien está embarazada, que es la chica, sino también para la persona, su pareja, su novio, ¿no? Entonces, involucra a los dos y por ende también a las dos familias. Entonces, desgraciadamente, en la mayoría de los casos se decide irrumpir con los estudios. ¿Por qué? Porque empieza esta situación económica y como bien te lo decía, la presión, cada familia, bien lo decía el doctor, tiene formas de reaccionar ante las situaciones. Mucho tiene que ver la economía también. Entonces, desgraciadamente, es como una cadenita y tiene que ver mucho el respaldo de la familia. Si no hay un respaldo de la familia, las probabilidades son todavía mucho más altas de que haya una deserción escolar. Sin embargo, si hay empatía, como bien lo mencionamos, un trabajo conjunto que involucre no solamente a los padres, sino también a los maestros, a los amigos, que yo les digo a los jóvenes, los buenos amigos dan buenos consejos, ¿sí? Y también te ayudan a buscar opciones. Entonces, este círculo te apoya y tú puedes ir avanzando. Entonces, pero indudablemente sí es un factor que involucra deserción escolar, aunque no debería serlo así. Claro. Gracias, psicóloga. Sí. Escuchamos, Natán Pacheco, como médico, ¿tú qué El consideras? factor, ¿Cómo has visto tus estadísticas? sí, es un factor para abandonar la escuela, sí, sí es un factor. No debería. Desde mi punto de vista, existen ya un marco muy legalizado, muy amplio. Existen muchas leyes, muchas normativas en todas las áreas, no solamente en el área médica, que apoyan, que respaldan, que resguardan a la mujer embarazada. Y entonces existe ya en este marco esta oportunidad para no discriminar, no hacer menos y no dejar de lado a esta mujer que está embarazada, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito escolar. Entonces, desgraciadamente sí es un factor, pero no debería serlo, porque incluso ya también hay apoyos, hay becas, hay instituciones que respaldan en el área económica a estas personas. Nuevamente, la falta de organización quizás o la falta de una comunicación adecuada, ¿no? Sí consideramos que va a haber un tiempo, ¿no? En el que tendrá que dejar, pues, un lapso de tiempo en el que tendrá que considerar, ¿no? ¿Qué va a ser la prioridad? La atención ya del menor, ya hablando después del nacimiento, o los estudios, ¿no? No siempre se pueden llevar las dos facetas, ¿no? La faceta de escolar y la faceta como madre. Lo que sugerimos dentro de lo profesional es que, bueno, a lo mejor ausentarse un año, ¿sí? No desertar, no abandonar el estudio, pero sí considerar quizás un año en el que, bueno, al final, estos últimos meses del embarazo y los primeros meses de la atención para el nuevo ser es una situación que genera un vínculo que no se puede recuperar, ¿sí? Si esta mujer por alguna situación decide continuar el estudio y dejar a cargo de alguien más el cuidado y la protección del menor,
está en su derecho y es adecuado, pero hablando desde el aspecto de salud integral, tanto mental, física, psicológica, para el nuevo ser, sí necesita ese apego, sí necesita esa etapa en la que pueda convivir con su madre biológica, en la que pueda generar y fortalecer su todo, ¿no? Entonces, sí se sugiere de posponer, ¿sí? No abandonar, pero sí posponer quizás un tiempo a consideración de cada quien, nuevamente, para que, bueno, pueda existir esta apertura, ¿verdad? También de pensar en el bienestar del nuevo ser. Sí, claro. Los primeros meses son vitales. Yo creo que a nivel clínico, a nivel emocional, son vitales para que se realice este vínculo, como lo mencionan ambos, pero también en las características económicas de lo que se había tratado, y esto es algo que sí debo recalcar como maestra, se ha hecho cuentas que un niño el primer año gasta casi 148,000 pesos la manutención de un menor de edad con las características de calidad de vida, no lujos, sino pues la seguridad para transportarlo, el aspecto de cuidado de su vestimenta, de alimentación, que son derechos vitales de todo ser humano. Entonces, imagínense más de 100,000 pesos en un año para un menor de edad y que su entorno familiar pueda ser característico, ni con becas que a lo mejor el gobierno pudiera brindarle al adolescente, ni con aspectos tal vez de apoyo económico de sus seres queridos, podríamos cubrir este aspecto de una calidad de vida. Claro, hablando de calidad de vida, que otros también han sido de admirar, que ya teniendo el bebé, teniendo el producto, pues han hecho el de estudio, trabajo, el de apoyo a la pareja, porque también cabe mencionar que hay muchos que han enfrentado su responsabilidad poniendo las prioridades como el médico dice, no solamente dejar el año la escuela, sino también poder equilibrar todo este sentido. Y por lo cual, entre más, dicen que el que mucho abarca, pocas veces se enfoca en una característica de poder adentrarse bien. Entonces, o bien cuidan al menor y hacen su papel como padres, como sociedad, como aspectos de movimiento en el aspecto, o bien vamos a ser estudiantes. El papel del docente, pues es apoyar en todos los sentidos, en la toma de decisiones que el joven, que el adolescente dé, nosotros ahí vamos a estar respaldando, pero siempre hacer enfoque que si se va, ya está el aspecto de no lo planeaste, ya se te dio la orientación, solamente también ve a lo que ahora se te debe enfrentar. Muchas veces las jóvenes dejan la escuela porque ahora al tener el menor tienen que irse a trabajar y le dan prioridad no solamente a la manutención del bebé, que es lo apropiado, sino también a decir, pues ahora hasta donde tengo un bebé se han plasmado mis objetivos personales, ahora ya no son personales, ahora ya son grupales. ¿Por qué? Porque no solamente debo ver mis metas, sino también el proceso de aprendizaje para los que están en el entorno. Wow, realmente estamos muy agradecidos porque este tema es muy amplio, pero yo creo que cerramos con sus consejos. Queremos escuchar estos consejos que ustedes como profesionales, como profesionistas del área, sé que el papel lo han hecho muy bien en el ámbito en el que se han desarrollado, pero ahora, ¿qué consejos les darían a estos adolescentes que están ahorita en este foro? Bueno, en la medida que sea posible, digo, no es que suene uno anticuado, pero siempre se invita a postergar este momento de encuentro de intimidad, como son las relaciones sexuales, ¿no? A sí tener la información, pero a formarlos también, a que puedan desarrollar su sexualidad con responsabilidad. Yo les comparo siempre la sexualidad como una limonada, ¿no? Y les digo que la limonada, para hacer limonada, pues se necesita agua, limón y azúcar y la revolvemos y tenemos la limonada, ¿verdad? Entonces, que así es la sexualidad y que en la sexualidad involucra cuerpo, emociones y también la mente. Entonces, es imposible decir, no pasa nada, es muy poco probable que yo me embarace, todas estas ideas erróneas que a veces uno tiene sobre la sexualidad. La realidad es que la sexualidad, lo vuelvo a repetir, involucra estos tres aspectos
y todo va de la mano. Entonces, eso me va a afectar en mis emociones, eso me va a afectar en mi cuerpo, siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Algo planeado, algo más organizado, va a tener siempre un mejor resultado. Invitarlos a que acudan a instituciones y que tengan la confianza de que el sector clínico, tanto médicos como psicólogos, bien lo decía el doctor, manejamos confidencialidad. Entonces, muchas veces hay el miedo a con mi familia no puedo desahogar ciertas dudas, con mi familia no puedo aclarar ciertos temas, pues acudir a estas instancias públicas y si hay la posibilidad, pues bueno, también pagar un servicio, ¿no? Y bueno, tener amplio este panorama, ¿no? Entender que la sexualidad es muy bonita, ¿no? Es muy, muy bonita, pero que desgraciadamente a veces se confunde mucho. El ser humano, lo que nos hace humanos precisamente, a diferencia de pues de los animales o de otros seres vivos, es que tenemos inteligencia más desarrollada, ¿no? Que tenemos voluntad, que es nuestra capacidad para poder actuar, a saber qué quiero, qué no quiero, ¿no? Que tengo libertad, ¿no? Estoy lleno de afectos y bueno, lo ideal es que yo pueda pues cumplir mi meta en la medida de lo posible en mi proyecto de vida y sí se puede, ¿no? Sin embargo, pues si ya hay un embarazo y tampoco es ningún impedimento, entender que hay muchas formas de poder salir adelante, que no se nos cierre el mundo. Siempre habrá alguien que nos pueda o aportar algo de información. La escuela, las instituciones públicas, familias, siempre habrá alguien. Yo siempre he creído que si uno realmente tiene el compromiso, ¿no?, de querer salir adelante y de mejorar, siempre vas a encontrar opciones, pero mucho tiene que ver con la disposición que uno tenga también. Gracias. Claro, gracias. Escuchamos al médico. Consejos para los adolescentes. Aquí sí quiero ser un poquito menos cuadrado. Nosotros contamos con esta garantía, ¿no? De que va a ser una información profesional, de que va a ser una orientación profesional, de que vamos a buscar la mejor manera de poder, pues, sobrellevar junto con la pareja o la menor embarazada, pero estoy totalmente de acuerdo que los módulos, en este caso nuestros módulos amigables en el sector salud, se enfocan más en la prevención. Postergarlo, como dice la psicóloga Ana, estoy totalmente de acuerdo. Hablábamos al principio de las tres madurez, ¿no? El aspecto de la maduración física, que ya lo tienen, ¿sí? Del aspecto de la madurez mental, que quizás la están desarrollando, y la madurez económica. Cuando tengan entonces esos tres aspectos, entonces disfruten de este aspecto de la sexualidad. Hasta entonces, considérenlo como que no pasa nada si no se inmiscuye uno. Hoy día estamos bombardeados por tanta desinformación a través de los medios electrónicos y demás, y en lugar de generar una oportunidad para concientizarnos, nos dan cartas abiertas para hacer y deshacer, y pues ahí vienen las situaciones en las que pues podemos llegar a esta situación de tener un embarazo que no se ha planeado. En los módulos amigables van a poder encontrar desde preservativos, desde pastillas de emergencia, porque hasta eso me ha tocado, ¿no? Incluso con gente conocida, con familiares que te marcan, que te buscan porque pues te dedicas a esto, al área profesional, y ¿dónde lo puedo conseguir? O usted me lo puede conseguir. Fíjate que son gratuitos, ¿sí? Los sistemas de salud proveen de estos recursos de manera gratuita, ¿no? Para que, pues bueno, vas a tener actividad, cuídate. O ya cometiste esta imprudencia de tener relaciones sin una protección adecuada y consideras que estás en riesgo, existen entonces también estas alternativas para poder de alguna manera evitarlo, ¿no? Entonces están las píldoras del día siguiente, pero también se cuentan con métodos de planificación, ¿sí? Hoy día está de moda, ¿no? Que dicen las chicas, ya me puse el chip, ¿no? Ya me puse mi método, mi implante, y estoy más tranquila, ¿no? Nos vienen a ver
personas que se van a la universidad y que saben que a lo mejor ya iniciaron vida sexual activa y que una vez que inicias vida sexual activa es difícil detener. Es difícil ya no continuarla, ¿no? Entonces, pues mejor prefieren, ¿no? Y se acercan el chico, la chica y nos dice, ¿sabe qué? Me voy a estudiar a otro lado o estoy en esta etapa, pero ya inicié vida sexual, entonces, ¿qué puedo hacer, no? Y lo decía, o sea, con que haya un testigo con nosotros para poder iniciar la atención, podemos colocar métodos, ¿sí? No se requiere del consentimiento ya de un tutor, no se requiere del consentimiento de un padre de familia para poder colocarse un método de planificación. Sinceramente, en el aspecto de la salud, preferimos, ¿sí? Encarar al papá, a la mamá que nos viene a reclamar por qué le puso un método, a que decir por qué mi hija falleció en un embarazo por ser adolescente, ¿no? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Sí? Es preferible afrontar, entonces, a lo mejor un mal rato, una discusión quizás para por qué le ofreció un preservativo o le ofreció una píldora el día siguiente, a que decir, bueno, mi hija está embarazada y corre riesgo ella y el producto, ¿no? Entonces, es, eh, es cuestión de mentalidades, pero sepan jóvenes que existen instituciones, existen profesionales de la salud que están dispuestos a generarles consejos, enlaces quizás también con otras instituciones para que puedan solventar estas situaciones, ¿no? Ahora, para las chicas que ya están en esta situación en las que están embarazadas, ¿verdad? Y todos los chicos que estamos alrededor, ¿verdad? Pues buscar la manera de no discriminar, no, no, no hacerlas menos, no dejarlas de lado, ¿no? A ellas o a la pareja, pues sí va a haber burlas, ¿no? Pero pues en todo caso, evitarlas, ¿sí? Son situaciones, como dice la psicóloga, como dice la maestra, en las que pues todavía no sabes qué está sucediendo con esta etapa y viene este periodo de estrés y periodo de ansiedad y estas situaciones emocionales y mentales que, bueno, te van a voltear el mundo de cabeza. Y para las que están, pues ya, o sea, quienes nos escuchan y están en esta situación en la que ya están embarazaditas, yo les puedo decir que, bueno, también existe esta área para poderles brindar asesoría, para llevar su embarazo a un buen término. Tengo que decirlo, también existe ya un marco legal, ¿verdad?, para poder resolver un embarazo que no está planeado, ¿sí? Existen instituciones ya y se está habilitando a través de estas reformas en la ley para poder resolver el embarazo sin que llegue a un término adecuado, ¿no? No es la idea, ¿verdad?, de llegar a esas instancias, de llegar a esas necesidades, ¿verdad? Quiero concluir con lo siguiente. Si se encuentran en esa situación, algo que me sirvió hace mucho tiempo, un consejo que me dio un amigo, que él me decía, ¿sabes qué? Donde hay niños, ¿sí? Donde hay bebés, Dios no se olvida, ¿no? Entonces, sí es un reto, sí es una situación bastante complicada, pero existen muchas alternativas y muchas metodologías que pudieran ayudarnos a tener una resolución de la mejor manera posible. Gracias. Sí, además en el ámbito no solamente de lo profesional, como catedrática del área de biología, pues nosotros vemos un proceso que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y muchas veces me preguntaban, bueno, ahorita con las estadísticas, la modernidad, entraban términos en donde nosotros tocábamos los métodos anticonceptivos y un adolescente recuerdo que años atrás me comentaba, ¿y cuál es el mejor método, maestra? Y yo le contesté, en tu edad la abstinencia, porque tú vas a estar segregando muchas hormonas a nivel clínico, a nivel biológico, ya sabemos, es actuar con el chip y como mencionaba la psicóloga y usted médico, es una vez iniciando el encendido de este chip, el encendido de este botón de empezar con la actividad sexual, pues es como cualquier deporte, si realmente tú no estás desarrollando ese ámbito, este órgano que no se utiliza, se atrofia. Me preguntaban en cuanto a lactancia materna, en cuanto al cáncer cervicouterino, y es muy cierto, el mal empleo a veces de este tipo de praxis, de este tipo de práctica, pues nos va a llevar a que nosotros nos estemos alterando.
Pero aunado a eso, cuando le contesté, la abstinencia es el mejor método anticonceptivo, porque hay que frenar, o sea, para cada etapa, yo creo que tan maravillosa es la sexualidad que también debemos saber en qué momento yo voy a poder recordar este evento. Pero si ya lo están haciendo como a nivel clínico nos enfrentamos, a nivel educativo de maestra, fíjese que ya nos brindan la confianza o el acercamiento de ya inicié mi vida sexual, esto no lo puedo platicar con mi papá, con mi mamá, porque aún no me siento en la confianza, pero ¿qué pasaría? Les recalco, el método anticonceptivo lo diseñó un aspecto o un cerebro mexicano, así que nosotros tenemos esa garantía a nivel científica de que los métodos anticonceptivos, quien diseñó la píldora, fue un mexicano. Entonces, alguien que tiene este enfoque de ciencia, este enfoque de, bueno, es mejor prevenir que lamentar, como comenta el médico, es mejor decirle, ¿sabes qué? Se le brindaron los métodos anticonceptivos a que después estemos lamentando las muertes materno-infantil tan pronunciadas y que nos va a enfocar. Entonces, el respetar la ideología, el respetar también la toma de decisiones, estamos enfocados a eso, que en cada cultura nosotros podemos desarrollar el aspecto físico, mental, el emocional, y que los jóvenes y adolescentes siempre nos van a llevar a un ámbito de buscar mayor opción para que ellos puedan tener. Platicábamos en una conferencia previa, los adolescentes ahorita también no le están pasando nada bien. Imagínense aquellos adolescentes que ahorita se mandaron a casa, que están solamente teniendo comunicación vía dispositivo con algunos de sus docentes, de sus compañeros, que realmente están en casa y que ellos tenían ese interés de desarrollarse en otros ámbitos y que ahorita pues no pueden ni siquiera tener el abrazo por las medidas pues emergentes de la pandemia, por situaciones que ahorita se están dando a nivel mundial, pues todo ese contexto psicosocial que está viviendo el adolescente no es ningún panorama pues fácil, pero aún así sabemos que ya llevamos casi 2 años, vamos casi a 2 años de estar manejando este cambio de leyes, de situaciones clínicas y de aspectos en donde pues el adolescente va a poder marcar la pauta. Hay una gran diferencia. Así que mi lema como maestra es pueblo educado, pues jamás va a ser manipulado. Y nadie puede decidir por su cuerpo y nadie puede tampoco obligarlos como adolescentes a realizar algo que por presión social, que por situación de competencia, muchas veces platicaba con las adolescentes, no, es que como ella ya inició su vida sexual, yo también voy a iniciarla. Y le digo, en este aspecto no compitas, en este aspecto analiza y ve, ¿realmente es de mis prioridades tener ahorita este evento en mi vida? ¿O realmente no está en mis metas? Pero aún así, si nosotros no queremos llegar a una meta, pues no buscamos ese camino inapropiado, ¿no? Y no porque no sea lo correcto o lo incorrecto, en esto no, yo creo que una vida, pues desde que se concibe tiene todos los derechos. Y platicábamos en cultura, en México se empieza a contar la fecha de nacimiento desde que es el parto y nace el bebé, y a lo mejor en otras culturas desde que está en el vientre de la madre, desde que se fecundó. Entonces muchos asiáticos decían, no, yo tengo un año, unos 9 meses más que tú. Y yo, no, a ver, vamos a hacer cuentas. Y entonces en culturas, en tradiciones, porque también pues va a haber muchos aspectos que digan, no, yo mejor me voy a recurrir a un parto en secreto que nadie sepa y ya después nada más tengo el bebé, o realmente voy a asistir en el aspecto científico en donde yo voy a tener esa precaución de que si existe alguna hemorragia tenemos todo el equipo para poder salvaguardar la integridad de los actuantes. Es un privilegio poder brindar este tiempo de plática, de charla y de empatía hacia los adolescentes. Les agradecemos mucho su participación en representación del CEBETIS número 44. De verdad que aludo su labor. Yo sé que no es fácil, estamos trabajando con mentes y no solamente con cuerpos, sino estamos maquinando un cambio de ideas y un cambio también de toma de decisión. Que tengan excelente día y a nombre del director, el licenciado Emanuel Flores Cárdenas, le damos
el más grande agradecimiento por este tiempo que ustedes dedicaron a los adolescentes. Que tengan excelente día. Muchas gracias.